buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Qué alegría que nos acompañen este día en el que a media semana, mitad de semana, les tenemos toda la información. Ya saben que la mejor cobertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la tienen aquí en Canal 22, en Noticias 22. Tenemos hoy una entrevista en vivo, como diario hemos estado presentando con figuras destacadas que nos muestran aspectos diversos del quehacer librero, del quehacer de las letras, en este caso de las ilustraciones. Ya van a ver de quién se trata. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Huemantzin Rodríguez. ¿Qué tal, Huemán? Hola Laura, ¿qué tal amigos de Canal 22? Pues sí, estamos con mucha información el día de hoy que tiene que ver con la Feria del Libro de Guadalajara y vamos a arrancar con algo que tiene que ver con poesía, Rafael, ¿no es así? En efecto, mi estimado Hueman, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, qué gusto que nos acompañen. Y en la lírica se hace presente, en efecto, en la Feria Internacional del Libro, en el Salón de la Poesía, Hernán Bravo Varela, María Negroni, Jorge Esquinca, desmenuzaron la obra de Louise Gluck, quien, la ganadora del Nobel de Literatura 2020. Por su característica voz poética que con su austera belleza hace universal la existencia individual, la Academia Sueca determinó en el mes de octubre otorgarle el Premio Nobel de Literatura 2020 a la poeta Louise Gluck. A días de la entrega del reconocimiento, en el Salón de la Poesía, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM organizó una conversación con Hernán Bravo Varela, María Negroni y Jorge Esquinca para analizar la obra de la escritora estadounidense. Es su libro para mí más hermoso. El iris salvaje es un libro en donde una voz poética que está acompañada por una relación amorosa y está rodeada de una serie de elementos de la cotidianidad más básica, se pasea por un jardín y conversa nada menos que con Dios. Eso es Louise Gluck, eso es el iris salvaje, donde confronta a un Dios que es un Dios complicado, ausente, muchas veces cruel, etcétera, etcétera, y lo confronta. Y creo que Louise Gluck, de una manera muy valiente, muy digna, muy poderosa también, entra en ese jardín que es, como bien lo has visto, no el jardín del paraíso terrenal. Es un jardín subvertido, es un jardín caído, ¿sí? Donde la poeta se encuentra inmersa y empieza a observarlo. Empieza a observar con mucho detenimiento, con gran detalle, cada una de las plantas y, por supuesto, de las flores. A mí me gusta mucho otro libro de ella que se llama Descending Figure, que no sé cómo está traducido, sería como figura en descenso o figura que desciende. Después otro muy lindo que es El triunfo de Aquiles. A mí me parece que hay algo en la poesía de Gluck que tiene que ver con la contemplación, que tiene que ver con un cierto recogimiento, con algo que invierte la mirada, la perspectiva de la mirada hacia adentro. Los escritores coincidieron que el Premio Nobel de Literatura hará visible la obra de Gluck, que ha sido poco traducida. Por otra parte, la Dirección de Literatura de la UNAM anunció que el próximo año publicará una antología de ensayos de la escritora María Negroni titulada La palabra insumisa, en donde incluye un texto dedicado a la creadora de El iris salvaje. El ensayo recopila, como se ha dicho aquí antes, numerosos ensayos que tienen que ver con poesía y poetas y que han sido del interés de la brillante pluma de María Negroni desde hace varias décadas y la palabra insumisa, una antología personal, un ramillete de estos ensayos seleccionados por la propia María y prologados por quien conversó con ella también durante esta transmisión, el poeta Jorge Esquinca. Noticias 22, Óscar Cortés. Y a propósito de Louise Gluck, queremos hacerles una atenta recomendación, un libro editado por la UNAM en 2018, Imperfecta Semejanza, volumen 2, que reúne una serie de pensamientos y reflexiones en torno a la traducción de poesía de nuestra querida Pura López Colomé, que le mandamos un abrazo desde aquí. Ella sigue Noticias 22, y en la página 85 dice a propósito de Louise Gluck:
El silencio, las cuestiones estrictamente simbólicas, el blanco y negro sin matices, la definición indefinida, son voz y eco entre su vida y su obra. A grandes rasgos, de esta manera comienza lo que ella escribe en torno a la poesía de Louise Gluck. Bueno, ahora continuamos con más que tenemos para todos ustedes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este jueves 3 de diciembre a las 12 del día, Canal 22 retransmitirá la mesa del diálogo Dilemas Morales ahora y más allá de la pandemia de COVID-19, en donde participaron diferentes personalidades, entre ellas el Premio Nobel 2004, el israelí Aaron Shishanover. Vaccination has a real problem. First of all, there is anti-vaxxers. In the United States, they are very famous. And the issue of anti-vaxxers is very complicated because on one hand, you cannot force people to take a treatment that they don't want. On the other hand, they are endangering the society. Because if there is one single child in the kindergarten where all the kids are vaccinated, it's okay. He can never catch the disease because none of the kids around will have it. But if there are few of them, and if it comes to a certain percentage, then they are endangering the entire kindergarten, and then they endanger the entire community because they go home and they are they are in touch with the parents, and the parents go to work. And if the anti-vaccination movement is widespread, then we are in a real problem that we shall never be able to defeat the disease, basically. La enfermedad. Estaba acá silenciada, pero bueno, la diversidad de lo que podemos encontrar realmente es asombrosa. Fíjense que la escritora y productora Miquea Sánchez es una de las invitadas este año. Mañana a las 5 de la tarde, durante la conferencia titulada La memoria de la tierra, va a compartir la riqueza literaria y sonora del pueblo zoque. Vamos a conocer un poquito más. Originaria de Ajuay, Chiapas, Miquea Sánchez, poeta de lengua zoque, escritora, productora de radio, traductora y docente, participa en la lectura poética La memoria de la tierra, del Encuentro de Literatura en Lenguas Originarias de América de la FIL Guadalajara. Mi abuela nunca aprendió español, tuvo miedo del olvido de sus dioses, tuvo miedo de despertar una mañana sin los prodigios de su prole en la memoria. Mi abuela creía que solo en zoque se podía hablar con el viento. Escribir en mi lengua materna para mí es muy importante porque es una posibilidad para que ustedes que no conocen mi cultura, que no conocen la riqueza literaria y sonora que hay alrededor de mi comunidad, tengan la posibilidad, la oportunidad de escuchar mi voz, que representa la voz de mucha gente que vive en estos pueblos zoques. Una cultura riquísima, con filosofía muy profunda, con un pensamiento que llena el alma, que te conecta con la naturaleza, con los seres espirituales. La poeta heredó la sensibilidad lírica de su abuelo Simón Sánchez, chamán, músico y danzante, de quien aprendió el ritmo y la musicalidad de los rezos tradicionales. Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje. Aprendió Castilla y el nombre de todos los santos. Danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa. Mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo y su nahual era un tigre. Mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras. Hay una tradición riquísima en la literatura de tradición oral que se cuenta de generación en generación, historias que nos han nutrido, que nos han alimentado desde niños y que prevalece gracias a la resistencia, a la fuerza, a la dignidad de nuestros abuelos que han tenido el coraje para mantener toda esta tradición milenaria. Miqueas ha publicado 5 libros de poesía. Parte de su obra ha sido traducida al catalán, italiano, alemán, maya, portugués e inglés. En la medida en que haya espacios como este, a través de la televisión, la radio y los medios impresos, también habrá la posibilidad para poner en contacto a estos mundos que parecen distantes, pero que a la vez son muy similares.
y tienen riquezas que pueden mezclarse, pero también sobre todo retroalimentarse. Lectura poética La memoria de la tierra se transmitirá este jueves 3 de diciembre a las 17 horas del tiempo del centro a través del canal de YouTube de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Noticias 22, Omar Vera. Nunca hay que perder de vista este poder curativo que tiene la palabra y más fuerza aún adquiere cuando se trata de poesía. Vamos a hacer una brevísima pausa. Seguimos con esta cobertura de la Feria Internacional del Libro 2020 de Guadalajara. El Gobierno de México y la Secretaría de Cultura están contigo en la distancia. Y te invitan a conocer contigoenladistancia.cultura.gov.mx. Es una plataforma de libre acceso en donde encontrarás videos, documentales, libros, recorridos de museos y sitios arqueológicos. Gobierno de México. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Evelia, Andrés y Tony tienen dos cosas en común. Sus padres se dedican al campo. ¿Qué más se puede hacer? Y parte de sus vidas gira en torno al CECIT, un bachillerato cuyas carreras técnicas no corresponden con la realidad rural de sus comunidades. Como que desanima a uno. De 3, 1. Del director Eloy Antonio Chávez Carreño. Ambulante más allá. Estreno. Sábado 5 de diciembre, 22 horas. Llegamos aquí a Noticias 22 y vamos a hablar de literatura infantil. Después de muchos años dedicados a la escritura, la educación y el fomento a la lectura, Yolanda Reyes recibe el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. En el marco de la FIL Guadalajara se entregó el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil a la escritora, promotora de la lectura y educadora colombiana Yolanda Reyes. En SM la educación nos mueve y nos mueve para el bien común. Por eso es un honor galardonar tu voz profundamente humana. Sin cuidar nuestra humanidad, sin cuidarnos, no nos salvaremos. Tú narras con naturalidad temas muy sensibles y lo haces siempre con la perspectiva de la esperanza. Si la literatura no nos abre a la esperanza, creo que podemos decir que no es literatura. Leer contribuye a analizar y a mejorar la realidad, a soñarla, a recrearla y a transformarla. En estos tiempos difíciles, este premio es como todos los premios, es todos los premios a la vez. Este premio es un abrazo de palabras que me vincula con ese triángulo amoroso y esas líneas de las que he hablado y que conectan a los autores con los lectores y que atraviesan, por supuesto, a todos los que están en el medio, libreros, editores, mediadores, maestros y maestras. Yo he sido todos esos y he estado en todos esos lugares a la vez y estoy hoy aquí celebrando un premio que es una trayectoria y que para mí, más que una trayectoria, es un trayecto. La galardonada, quien desde temprana edad, a través de la creación literaria, ha logrado desarrollar el gusto por la lectura en la primera infancia, recordó cómo hace 3 décadas visitó por primera vez la FIL Guadalajara. Llegó en un viaje en tren desde la Ciudad de México para presentar la revista de literatura infantil llamada Espantapájaros, que en aquel entonces acababa de fundar junto a otros compañeros. Creo que esta feria y este tiempo de trabajo, este trayecto del que hablamos, ha sido un tiempo en el que todos
hemos sido a la vez un río y un cauce, un territorio con unos puntos que no estaban claros, que no estaban definidos, un territorio que había que nombrar, un territorio de la infancia, que entre todos, en este palincesto, hemos aprendido a habitar. De acuerdo con la autora de libros como Ernestina la Gallina, Volar, La poética de la infancia y El terror de Sexto B, este territorio difícil, el del lenguaje de la literatura para la infancia en construcción, es uno que aún se está consolidando y que al tiempo que se afirma nos habla de las conexiones inmensas entre la poética y la política. El reino de la posibilidad, que es la razón de todas las infancias, que es la promesa y el interrogante también de todas las infancias, y que conecta también esos lugares que no existen y que son el reino de la literatura. Hemos ido entre todos y seguiremos entre todos poniendo puntos en este territorio imaginario que es la literatura, que hacemos y leemos y promovemos en este lado del mundo y que nos acompaña en este oficio del asombro que es escribir para los más pequeños. Noticias 22, Omar Vera. Fíjense que Guillermo del Toro y Chuck Hogan, estadounidense que escribe libros de vampiros, regresan, están de vuelta con una aventura literaria repleta de misterio, de enigmas, de algunos acontecimientos sobrenaturales. Y bueno, pues vamos a ver que ellos mismos nos expliquen quiénes son los seres huecos. Luego del lanzamiento de la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, y la cual fue adaptada a la televisión en 2014 bajo el nombre The Strain, estos autores vuelven a unir esfuerzos y presentan la primera entrega de Los Seres Huecos, las cintas de Blackwood volumen 1. Comienza con esta historia, Los Seres Huecos, la historia de una agente del FBI que se llama Bessa Hardwick, que en un operativo que sale muy mal, y donde ella queda comprometida por un hecho inexplicable, empieza a involucrarse con una especie de rama o de división desconocida del FBI, donde se investigan asuntos paranormales y donde está involucrado, entre otros personajes, alguien llamado Blackwood, que es como una especie de buscador de lo sobrenatural o de protector en contra de amenazas que vengan de otras dimensiones. Los Seres Huecos se nutre de la ya famosa beta del cineasta Guillermo del Toro y de diversos géneros como la novela negra. Este primer volumen es traído al castellano en un doble proceso de traducción. La versión en castellano se hizo en dos pasos. Primero, la traductora Daniela Rico hizo pues la traducción del texto completo, y luego yo hice una revisión literaria con la idea de acercar un poco más el idioma de la traducción a México, y también de darle, digamos, como una cierta entonación y de verificar que las referencias literarias, que hay muchas, ¿no?, quedaran como claras. El personaje Blackwood es un homenaje al escritor inglés Algernon Henry Blackwood, autor de literatura fantástica. Parte del trabajo de adaptación al español consistió también en la verificación de las múltiples referencias literarias, a la vez que tuvo por objetivo conservar una experiencia de lectura natural y orgánica, apegada a la concepción de los autores. Hay fragmentos que suceden en los años 60 del siglo pasado, y así que hay referencias a la contracultura, a la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Hay referencias más antiguas todavía al siglo XVI. Hay fragmentos que suceden también en esa época, y se habla tanto de personajes literarios como de personajes históricos, como por ejemplo John Dee, que era un alquimista que estaba empleado ocasionalmente por la corte de la reina Isabel, ¿no? La Isabel I.
Los seres huecos, las cintas de Blackwood volumen 1, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, aparece bajo el sello ADN Alianza de Novelas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Imperdible seguramente. Y seguimos revisando algunas de las obras que conforman la literatura contemporánea de Quebec. Hoy nos acercamos al trabajo de Juliana Leveillé-Trudel, quien en 2015 nos presentó un retrato de las condiciones de vida de los inuits, específicamente en el pueblo de Saint-Louis. La tundra quebequense alberga uno de los grupos humanos más resilientes que uno pueda imaginar. Durante miles de años, los inuit se las arreglaron para abrigarse, construir viviendas, transportarse y alimentarse en un medio hostil, obligados a una vida nómada y a una estricta división del trabajo. La colonización europea lo cambió todo. Los valores se trastocaron, los roles comunitarios perdieron utilidad. Por primera vez, los inuit se encontraron perdidos en el territorio que fue su hogar. Juliana Leveillé-Trudel se acercó a esta comunidad con un interés educativo y cultural mediante un proyecto enfocado a la niñez que desarrolló al lado de una amiga. Et on a eu l'idée de, comme on avait toutes les deux beaucoup travaillé en animation dans les camps d'été, on a eu l'idée de proposer à la communauté de faire un camp d'été pour occuper les enfants pendant les vacances. Et la communauté a trouvé que c'était une bonne idée, nous a accueillis, nous a permis de le faire. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée, moi qui avait beaucoup travaillé avec les enfants. Je me suis retrouvée à m'occuper de ce camp-là, donc j'y allais tous les étés et je montais un programme d'activités qui se déroulait pendant 2 mois et j'étais là-bas, j'engageais quelques moniteurs qui étaient des adolescents inuits, des adolescents du village pour m'aider et puis je passais mon été au complet pratiquement juste avec des enfants, c'est ça qui était un peu drôle, je voyais presque pas d'adultes donc c'était vraiment, ma relation était très particulièrement avec les enfants. Tras su experiencia en Saint-Louis, comunidad en Nunavik, Juliana entendió que había una historia que contar. Había que mostrar la desmesurada belleza, pero también la huella que dejó la apropiación del territorio, la organización social y hasta la religión que les fue arrebatada a los inuit, con resultados que van de las adicciones a altas tasas de suicidio. Y lo hizo en la novela Nirlit. Oui, je pense que peut-être que le reste du monde connaît un peu mal l'histoire coloniale du Canada, qui a une histoire coloniale tout comme le Mexique et bien d'autres pays. Donc, on n'est parfois pas très conscient de ces réalités-là et des conséquences qu'on peut voir encore aujourd'hui. Ce que je raconte un peu dans le livre, j'ai essayé de montrer les deux, de montrer la force, comme vous dites, du peuple inuit, sa résilience, mais j'ai essayé de montrer aussi c'était quoi les conséquences aujourd'hui d'avoir été colonisé. Et donc, c'est ce qu'on voit dans le livre, et cette violence-là vient, je crois, de là, parce que quand on dépossède un peuple de son mode de vie, de sa culture, c'est certain qu'après ça, il y a des conséquences, il y a des effets. Et je pense en particulier les hommes, les jeunes hommes qui ont perdu un peu leur raison d'être à l'époque, qui était de chasser, de rapporter la nourriture à la famille. On leur a un peu enlevé ça. Alors, je pense que parfois, il y a une détresse ou quelque chose qui n'est pas capable de s'exprimer, qui malheureusement tombe parfois dans la violence qu'on voit dans le roman. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer. Con esta primera novela, Juliana provocó un revuelo inesperado para ella, pero comprensible si consideramos las actuales reivindicaciones de los pueblos originarios de Canadá. Y como aún hay más que decir, Juliana prepara ya la siguiente entrega, ubicada de nuevo en las gélidas tierras de Saint-Louis, donde surgió esa historia que es también de amistad y de fortaleza. Noticias 22, Laura Barrera. Ahí tenemos pues algunas de las posibilidades que nos permite la literatura, la de empatizar en otras realidades y conocer cosas que damos por ciertas. Esta idea de progreso siempre ha dejado a muchos sectores en todo el planeta en esta diferencia y en esta injusticia, como lo vemos en los territorios de Quebec, igual como lo vemos en Ciudad de México o en este país. Bueno,
Linda entrevista a Laura Barrera. Vamos a hacer una pausa, los invitamos a que se queden con nosotros después de Noticias 22, porque como todos los días, a las 9 de la noche está Debate 22. El día de hoy es turno de Kimberly Armengol, quien va a recibir al doctor Francisco Moreno y al doctor Jorge Baruch para hablar sobre el futuro de la pandemia COVID-19. No se lo pierda, hoy a las 9 de la noche terminando Noticias 22. Hacemos una pausa y regresamos con más. El Gobierno de México y la Secretaría de Cultura están contigo en la distancia. Y te invitan a conocer Contigo en la Distancia.cultura.gov.mx. Es una plataforma de libre acceso en donde encontrarás videos, documentales, libros, recorridos de museos y sitios arqueológicos. Gobierno de México. Hoy vamos a hacer un viaje por el miedo. Un sentimiento paralizante que puede arrastrarnos al abismo. Por eso, intentaremos tirar abajo sus paredes con ayuda de artistas que supieron luchar contra sus temores a través del arte. Los truenos estremecían el aire la noche que fui a la mansión deshabitada. Miedo. Esto es arte. Sábado, 21 horas. Se viene a un momento de introspección que muchos vivimos de manera aislada, en vez de vincularnos con los demás. En el marco por el primer aniversario luctuoso de Marco Julio Linares, te presentamos Te Toca. En la cotidianidad, ¿cómo te acomoda la tecnología actual? Me puse a estudiar y me puse a avanzar y hoy ya me preguntan. Jueves, 17:30 horas. En donde uno no se siente como cachimán. ¿Han escuchado hablar del humor emocional? ¿Cómo se pueden ilustrar las emociones? Aquí está María Guadarrama, comunicadora visual, ilustradora. Ella salió de su natal Venezuela en busca de mejores condiciones para desarrollarse. Actualmente radica en Santiago de Chile. Hasta allá nos enlazamos, que son las 11:30 de la noche. Así que bueno, te vamos a hacer desvelarte un poquitito, pero bueno, pues ojalá que para ti también sea interesante esta breve charla. Tú eres autora de La Verdad Tácita. Platícanos cómo inicia esta comunicación. Ya tienes varios años y con un éxito enorme, con muchísimos miles de seguidores en tus redes sociales que de pronto se ven identificados con las situaciones que planteas en cuanto, por ejemplo, a relaciones de pareja y también en cuanto al tema del exilio, de la migración. Platícanos cómo nace este deseo de comunicar emociones por medio de la ilustración y el humor. Pues yo primero les quiero presentar mi libro. Este es mi bebé, La Verdad Tácita, es el primer libro que publico y es como una compilación de todo lo que he venido haciendo. Yo comencé a publicar en el 2014 debido como a una necesidad de autoexpresión. Realmente no estaba buscando ningún objetivo preciso. Sin embargo, ustedes saben que cualquier hábito que uno tenga genera algún tipo de reacción a largo plazo, sobre todo si lo sostienes de manera prolongada. Y yo dibujaba todos los días acerca de mis emociones, acerca de mi pensamiento, y se hizo un hábito y me aprendí mucho a observar. Y una cosa maravillosa sucedió, las personas comenzaron a conectarse con los mensajes de las emociones y toda esta introspección, y me di cuenta que no estaba como sola, o sea, me sentí como más como acompañada en este proceso de crecimiento emocional, y al final me di cuenta que había generado un contenido que invita como a esta inteligencia intrapersonal, introspectiva, como hablar mucho de las emociones y de los pensamientos con los que crecimos y los que heredamos, y cómo cambia nuestra mente y nuestro corazón con temas como la migración y las relaciones personales. Entonces, es muy bonito porque pues la comunidad que tengo tanto en Facebook como en Instagram pues se ha creado, y lo que a mí más me gusta, además de pues el contenido y eso, es como el feedback de los seguidores, que ellos como que en un dibujo se expresan, en los comentarios se expresan como de una manera súper larga y profunda acerca de cosas que le pasan, y yo creo que se ha generado, como mis redes se han convertido al final en un espacio en donde como que muchos sienten como la confianza para
expresar lo que hay en su corazón y en su mente. Entonces, yo creo que se ha convertido en un viaje de autodescubrimiento y de sanación, porque igual los dibujos cambiaron ante mis ojos. O sea, yo empecé a dibujar de una forma y ahora dibujo de otra, quizás uso otros colores y toco otros temas, pero no sé, me parece que es como un camino de crecimiento que me ha traído hasta acá, al final. Son imágenes terapéuticas, cual bálsamo, de verdad, que cuando uno las ve, ese poder que tiene la imagen, te ayuda a entenderte que todos tenemos emociones negativas. Hay una muy linda donde hay un corazón reparado por un doctor tiempo, ¿no? Y dice, no te apures, yo lo curo todo. Pero dinos, María, este libro que tienes se consigue allá en Chile, pero también lo podemos encargar gracias a las nuevas tecnologías. Sí, este libro está, bueno, digital lo pueden encontrar por Apple Books y Google Play y Amazon, pero si lo quieren físico, que está hermoso, la edición está súper bonita, lo pueden encontrar a través de buscalibre.com, que ellos te lo envían a la puerta de tu casa. Y de hecho, yo tengo una conexión, chicos, con el público mexicano increíble. O sea, de verdad que mi gran sueño, lo que pasa es que, bueno, 2020 sucedió, mi gran sueño realmente es llevar este bebé a los chicos en México y bueno, y poder como ofrecerlo y presentarlo allá, pero bueno, entre tanto lo podrían pedir por Buscalibre si quieren hacer un regalo de Navidad, que creo que pues a una persona que le haga falta, que esté así como triste, quizás como que este libro quizás nos pueda ayudar un poco. Oye, María, me gusta mucho el título de tu libro por varias cosas. Primero, la verdad es un acto que se revela, es decir, la verdad ahí está, simplemente hay que observarla para saber en dónde está, en dónde nuestros ojos pueden alcanzar a verla. Y tácita, es un acuerdo de palabra que tiene el mismo valor que cualquier acuerdo legal. Es un acuerdo entre dos personas libres. Y se dice fácil, pero es una revisión continua desde una verdad tácita todos los días frente a las emociones, ¿no? Total. De hecho, con este ejercicio yo desarrollé como un método de journaling ilustrado en donde de verdad que yo puedo, o sea, a este punto yo puedo ver mis emociones, o sea, las veo como personajes y trato de comprenderlas y trato de ver el mensaje que ellas tratan de transmitirme. En el 2018 tuve la maravillosa oportunidad de viajar para distintos países de Latinoamérica y para impartir un curso que llamé Ilustradamente, en donde como que les enseñaba a las personas a diseñar personajes a partir de sus emociones, dialogar y llegar como a un pequeño acuerdo con la emoción en un proceso como de resignificación. Pude dar este taller en el DIF de Huitzcuilhuacán, así creo que se pronuncia, a madres solteras y fue increíble como esa experiencia. Bueno, lo pude dar en otros lugares, pero a lo que voy es que darle una dimensión visual a tus emociones, en mi caso, porque a mí me encanta dibujar, aunque yo recomiendo el journaling siempre, como decir y hablar cada día con tus emociones, escribir lo que piensas, lo que sientes, porque así vas observando, lo que está aquí lo vas observando y o sea, yo digo que la imagen no pide permiso para entrar. Ella entra y ya, no la buscas comprender, ya la entiende. Por eso es que con el cómic todo como llega más fácil. Y cuando yo le pedía a las personas que dibujaran sus emociones, llegaba un momento en que ellos comprendían su emoción. O sea, porque le estaban dando este cuerpo, este diseño, esta forma. Entonces yo pienso que es un ejercicio que a mí me ha ayudado a crecer y a sobrellevar como momentos difíciles de mi vida y se los recomiendo a muchísimas personas y quisiera poder transmitir la importancia que tiene. Y lo haces muy bien, María, y seguramente este es un momento fundamental para tener esa verdad tácita en nuestras manos y verte mañana al mediodía, que será esta transmisión de la envirulada caricatura dentro del marco de la FIL. Sí, si Dios quiere. Voy a compartir el enlace en mis redes para que todos puedan ver la conversación interesantísima que tuvimos con los chicos de la envirulada caricatura. Excelente, pues te seguimos también en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, María Guadarrama. Gracias por el espacio, chicos. Y te invitamos a que porque seguimos hablando de cómic, porque Emilio Aguirre recibió el premio de cómic y novela gráfica por su trabajo Donde migran las aves.
Desde niño, Emilio Aguirre encontró en los dibujos el medio ideal para vencer su timidez. Además de estudiar diseño gráfico, desarrolló una habilidad para contar historias con pocos trazos, gracias a la lectura de cómics americanos y orientales. Esa fue la ruta que cruzó el diseñador mexicano hasta publicar Locura. Cuando presenté esa obra, pues obviamente tenía sus limitantes, cosas que no conocía y así, que después fui adaptando. Pero quizá la obra que me empezó a aterrizar un poco más en el terreno, digamos, del arte independiente de narrativa, es un proyecto que tengo de tiras cómicas que se llama Happy Little Strips, que a partir de ahí empecé a proponer cosas ya más personales, digamos, en el aspecto gráfico, pues ya mucha gente empieza a reconocer cuál es la línea que trabajo. Posteriormente, trabajó con historias que se publicaron únicamente en redes sociales, con el mínimo de elementos, inclusive sin texto. Se inspiró en las películas mudas y desarrolló un avatar llamado Milo Sketch. Posteriormente, generó los proyectos Golazo y Be a Good Boy. Como personaje, pues definitivamente mis tiras cómicas casi siempre he salido yo. También ese ha sido un reto personal. Con su más reciente trabajo titulado Donde migran las aves, el diseñador mexicano ganó el premio de cómic y novela gráfica que se entrega por segundo año consecutivo en la FIL Guadalajara. Interpreto cómo nace una idea, o sea, yo todo lo represento mediante personajes, el conflicto de las ideas para precisamente cómo entran en conflicto dentro de la mente y cómo es que una idea puede llegar a su libertad, digamos, ¿no? Entonces, obviamente eso se interpreta al momento de verlo en la historia. La historia, como lo he dicho otras veces, tiene influencia en lo gráfico, tiene influencia de la pintura de René Magritte, de Moebius, un artista de cómic que es muy reconocido, y de, un artista de animación que se llama René Laloux. Este reconocimiento lo convoca la editorial Pura Pinche Fortaleza Comics con el propósito de impulsar el talento mexicano y ofrecer obras de alta calidad. Este momento, lo que es recibir este premio, pues definitivamente es una consecuencia precisamente de todas estas etapas que he ido viviendo. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos ahora también a un tema que es muy importante. Ahora en la pandemia hay varias preguntas que tienen que ver con nuestras emociones y con nuestra percepción de la muerte. ¿Cuál es la relación cultural con ella? Muchas de estas preguntas, detonadas por nuestro vínculo con la muerte, se las hace el biólogo molecular Gabriel León en su nuevo libro. ¿Cómo ha cambiado la relación de la muerte con el ser humano a lo largo de la historia? En la segunda mitad del siglo XVI, el pintor flamenco Peter Bruegel, el Viejo, realizó el cuadro El triunfo de la muerte, que muestra una metáfora de esta relación a través de un paisaje desprovisto de vida, en el que un ejército de esqueletos arrastra a los sobrevivientes hacia un ataúd gigante, todos condenados a un mismo destino. Esta es la imagen con la que inicia el libro Pandemia, una historia sobre ciencia, enfermedades y el virus que cambió nuestras vidas, del biólogo molecular chileno Gabriel León. Entonces me pareció interesante comentar aquello. En el fondo, el mundo al que nosotros estamos habituados, un mundo donde las enfermedades infecciosas son poco frecuentes, donde usualmente las personas viven hasta bien entrada la vejez, es un mundo relativamente nuevo. Es una realidad que recién comenzó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La esperanza de vida no superó los 30 años en parte importante del mundo hasta mediados del siglo XIX. Me pareció interesante comenzar ese libro hablando de este cuadro que justamente daba cuenta de ese hecho, de nuestra relación cultural con la muerte, que en la antigüedad ciertamente era una relación mucho más estrecha que la que tenemos el día de hoy con ella. El científico, autor de libros para público infantil y juvenil como ¿Por qué la luna me sigue? Y La ciencia pop, recuerda en esta pandemia que los seres humanos son agentes microbianos y que si se eliminaran todas las bacterias del cuerpo en un día, el organismo humano se enfermaría de inmediato. Y es sumamente interesante darse cuenta que la inmensa mayoría de los virus y las bacterias que existen no solo no son patógenas, sino que además cumplen roles ecológicos y fisiológicos en nuestros cuerpos que son sumamente importantes. Por ejemplo, cada adulto acarrea cerca de 2 kilos de bacterias en su cuerpo,
principalmente sobre la piel y en el intestino, y esas bacterias tienen un rol sumamente importante en mantener un buen estado fisiológico. El 5% del genoma humano corresponde a secuencias que derivan de genomas virales. Pero, ¿cómo están relacionados estos microorganismos con las enfermedades emergentes? Va a ser muy frecuente a partir de ahora y hacia el futuro la aparición de estas enfermedades. Básicamente porque los seres humanos, lamentablemente, tenemos una muy mala relación con el planeta. Hemos destruido bosques, hemos ampliado las ciudades y los animales que vivían en estos ecosistemas naturales han sido desplazados y ahora viven más cerca nuestro. Y por lo tanto, el peligro de que entremos en contacto con esos animales y con los virus que viven en esos animales hace que ahora nosotros estemos en peligro porque eventualmente esos virus pueden pasar a nosotros y producir brotes de enfermedades infecciosas. Gabriel León impartirá la conferencia Curiosidades de la Ciencia como parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La charla podrá seguirse en las plataformas digitales de la FIL. Noticias 22, Karen Rivera. Y seguimos en temas científicos, aunque no solamente ello. Este viernes 4 de diciembre a las 12 del día, al mediodía, Canal 22 va a retransmitir la mesa de diálogo Creación y Caos ante las enfermedades emergentes, en la que Maya Fernández Miret y Jesús Ramírez Bermúdez platican sobre la ciencia como fuente de inspiración para la producción literaria. A continuación les presentamos una probadita, un fragmentito de esta conferencia. Digamos que la normalidad humana, digamos, desde que existe la civilización, ha transcurrido en compañía de las epidemias que han tenido interpretaciones, ha habido ideas comunes que las atraviesan desde los primeros registros hasta la actualidad, que vemos que emergen una y otra vez, un poco como atavismos de las catástrofes que nos ayudan a entenderlas, a tener cierto control y también a vivir con ellas y resignarnos a su existencia y a su prevalencia. Yo pienso que el único camino que nos queda es, digamos, mejorar la comunicación en el terreno, a lo mejor de lo que llamaríamos nuestras redes simbólicas, nuestras redes semióticas, como le quieran llamar. O sea, el tipo de información que nos estamos compartiendo también tiene que tener, digamos, ese mayor refinamiento, ese nivel, no sé, de sofisticación que a lo mejor nos pueden dar los lenguajes artísticos, por ejemplo, ¿no? Es una perspectiva. Es decir, por supuesto, la información científica es muy, muy relevante, pero también necesitamos cosas que nos ayuden a tener un pequeño encantamiento emocional y que nos saque de este especie de hechizo emocional en el que nos ha hecho caer la pandemia, ¿no? Bueno, no olviden, esto lo van a poder ver el próximo viernes 4 de diciembre a las 12 del día en Canal 22. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información al volver. La FIL también es ciencia. Conferencia Dilemas morales ahora y más allá de la pandemia del COVID-19. Aaron Siechanover. Presenta Andrés Roemer. Organiza Embajada de Israel en México y FIL Guadalajara. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Edición número 34. Por primera vez de forma virtual. Estreno jueves 12 horas. Lo mejor de la FIL por Canal 22. Cinema 22 Mexicano presenta el estreno de La Calle de la Amargura, del director Arturo Ripstein. 75 aniversario de los estudios Churubusco, jueves 22:30 horas. Los espero hoy en punto de las 9 de la noche. Vamos a hablar con 2 destacados médicos acerca del COVID-19, si vamos mejor, si estamos peor que al principio de la pandemia, cuál es el panorama de la vacuna y sobre todo del tratamiento. No se pierda Debate 22 en punto de las 9. Y continuamos con el reporte de las actividades de la campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, donde la Secretaría de Cultura capitalina presenta el nuevo protocolo para la prevención de la violencia de género en la comunidad audiovisual de la Ciudad de México.
Con el objetivo de crear conciencia y prevenir la violencia de género, se creó un protocolo para la comunidad audiovisual de la Ciudad de México. Nos dimos cuenta que Procine realmente ni tiene el instrumento jurídico, ni tiene el personal, ni tiene la capacidad como para hacer un protocolo que llegara hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Seguimiento, canalización y hasta el castigo en todo caso de quien fuera el agresor, ¿no? Entonces decidimos hacer un protocolo preventivo, ¿no? Que es lo que nosotros realmente podemos hacer, porque además es un protocolo que es abierto hacia la comunidad audiovisual. El protocolo prevé, entre otras medidas, comisiones para diseñar campañas, talleres e invitar a la comunidad a que lo adopte, reunirse 4 veces al año para plantear las acciones que realizarán para prevenir la violencia de género en la comunidad audiovisual y un glosario de términos que permita identificar los distintos tipos de violencia que pueden llegar a sufrir niñas y mujeres. ¿Qué trae? Pues trae una presentación, trae el objetivo general, los específicos, trae el sustento jurídico, ¿no? Trae diferentes denominaciones, digamos que aclaramos qué es violencia de género, qué es todos los que están involucrados en el asunto, y trae la creación de esta comisión y a qué se comprometerían las empresas, instituciones que se adhieran al mismo. Por ejemplo, una acción concreta que estamos proponiendo es que las empresas que se adhieran al protocolo, en sus contratos se establezca una cláusula donde el trabajador contratado se compromete a no hacer acciones violentas, ¿no? De género. O sea, digamos, desde ahí ya se establece que también quien se adhiera tenga un código de ética que suscriba todos los miembros de esa empresa y todos los crews que vayan a una filmación, ¿no? Por ejemplo, se establece. Y digamos, hay diferentes tipos de acciones, hay diferentes tipos de violencias, diferentes grados de violencia, y lo que nosotros vamos a hacer es poner un anexo, porque nosotros no tenemos la capacidad, pero sí vamos a poner un anexo en donde se va a explicar claramente, de acuerdo al tipo de violencia que sufriste, cuál es la ruta que puedes seguir, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora tenemos teatro. En el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, David Holguín revive una parte del universo del dramaturgo francés Bernard-Marie Colté. Nivada presenta. En una calle 2 hombres se encuentran. Uno vende drogas y el otro las consume. Esta reunión que nos plantea el dramaturgo francés Bernard-Marie Coltés nos podría parecer cotidiana, pero nos revela a 2 personalidades opuestas y paralelas. Siempre Coltés nos lleva a universos poéticos, nos lleva a universos con muchas metáforas. Los personajes difícilmente hablarían como él los plantea, y nos da una opción, una posible opción de cómo pueden los personajes referirse de otra manera. En La Soledad de los Campos de Algodón, los 2 personajes es un dealer y su cliente. Un dealer callejero, un dealer, un narcomenudista callejero que se topa con su cliente. En La Soledad de los Campos de Algodón, obra dirigida por David Holguín, lo importante es el diálogo que sostienen estos 2 personajes, el cual muchas veces se vuelve violento y retador. Todo para que cada uno revele cuáles son los deseos más profundos que tiene, que satisface sus fantasías más profundas y cuál es el costo que tiene que pagar. Esta obra nos habla de permitirnos volvernos a tocar, volvernos a encontrar a partir del deseo, a partir del encuentro y de la escucha del otro. Volvernos a escuchar, volvernos a tocar, volvernos a decir lo indecible, volvernos a creer que estamos entre seres humanos, volvernos a sentir. Yo creo que la lanza que propone Coltés y Holguín y nosotros en escena es esa, volvernos a encontrar, volvernos a tocar. La gran apuesta de Coltés, la gran apuesta de esta obra es que ningún encuentro entre los seres humanos es fácil. El real, el que sí te toca el corazón, ninguno es fácil.
todos tienen una complejidad brutal, y él como buen un buen médico que disecciona el alma humana, él lo que hace es diseccionar esa dificultad. En la soledad de los campos de algodón se presenta hasta el 20 de diciembre de viernes a domingo en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Alberto Aranda. Y bien, ya llegamos al final de este espacio informativo con una de las cosas en artes escénicas que ocurren en Guadalajara a la distancia, a propósito de un libro que acabo de descubrir que no tengo y que sí tenía, Novecento de Alessandro Barico. Yo creo que lo prestaste por ahí, eso es lo que pasa, pero qué bueno, porque ojalá lo esté leyendo alguien más, ¿no? Una obra fundamental de Barico que además fue adaptada al cine. Barico está muy vinculado con el cine, tiene Lección de 21, que de hecho él dirigió, tiene por ahí también una película adaptada de su obra Seda, de la novela homónima, esta que también se ha adaptado para el Teatro Novecento, con la presencia, con la participación de Benny Ibarra en un monólogo que es verdaderamente apasionante el texto de Barico. Sí, también hay una versión cinematográfica de Novecento. La leyenda del pianista, sí. Exacto. Bueno, pues con esto nos despedimos, ¿no? Buenas noches. Hasta mañana. Chao. Tocábamos porque el océano es grande y da miedo. Tocábamos para que la gente no sintiera el paso del tiempo y se olvidaran de dónde estaban y de quiénes eran. Y tocábamos para hacer que bailaran, porque si bailan no puedes morir y te sientes Dios. Y tocábamos ragtime, porque es la música con la que Dios baila cuando nadie lo ve. Es la música con la que Dios bailaría si fuera negro. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, damas y caballeros fuera de lo común, Porsche Sinsk, el